Hola, mi nombre es Mónica San Juan, eh, estudiante de tercer semestre de IBLI en la asignatura de Administración del Tiempo. Hoy vamos a hacer una comprensión del video del pastor Silvano y Patricia Espíndola frente a la prédica de Jesús en las calles. Lo primero que nos citan nuestros pastores, en especial el pastor Espíndola, es la cita de Marcos 14:41, donde nos habla de que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y que le pidió a sus apóstoles que oraran, y estos se durmieron en medio de la situación más difícil que él tenía. Pienso en esta introducción que realmente nosotros como cristianos, o hablo de manera particular, muchas veces no aprendemos a discernir bien los tiempos del Señor ni los momentos en los cuales Él nos coloca, y que tenemos que estar con todas nuestras sentidos espirituales y nuestros sentidos físicos también atentos a la voz y al llamado del Señor en medio de cada una de las situaciones que Él nos coloca, y sobre todo preparándonos para las situaciones que vienen, porque el Señor es Dios de todos los tiempos, es Dios de todo momento, y Él sabe exactamente cómo prepararnos si estamos atentos a su voz. Definitivamente hay muchos momentos de nuestra vida que llegan a un fin, un empleo, un matrimonio como me ha pasado a mí, una amistad, eh, un buen momento también, ¿sí? Pero lo importante es aprender a discernir por qué esas situaciones han ocurrido y por qué llegan hasta su final. Entonces, cuando aprendemos a discernir estos momentos, es necesario identificar cómo estamos nosotros preparados. El Señor Jesús esperaba, en medio de toda la preparación de sus discípulos, que estos estuvieran preparados también para ese gran momento. Bien lo manifiesta el pastor que el Señor Jesús les pide la oración y vuelve 3 veces a ellos, encontrándolos dormidos y diciéndole: hombre, yo les pedí que oraran, que estuvieran allí, que me acompañaran en este momento, porque realmente era el momento más difícil para el Señor. Sin embargo, los discípulos se duermen, y muchas veces nosotros también estamos dormidos ante esos momentos. Nos quedamos quietos, nos quedamos dormidos, nos quedamos en el letargo, como ay, a veces creemos que estamos haciendo bien porque no estoy esperando que el Señor diga. ¿Realmente lo estamos haciendo bien? Es mi pregunta hacia mí misma, ¿no? ¿Realmente lo estamos esperando de la manera adecuada en la oración, buscando la presencia del Señor? Eh, yo creo que a veces no, y por eso a veces decimos: no entiendo por qué me está pasando eso, no entiendo por qué me está pasando, no escuché a tiempo que el Señor me estaba hablando. De acuerdo a esto podemos ver 3 temas importantes. Aceptar el tiempo de Dios, tener la sabiduría y la alineación indicada para comprender esos tiempos, y discernir estos tiempos de Dios estando en su presencia. Como primera medida, entonces podemos darnos cuenta que es necesario aceptar los tiempos de Dios, como nos dice Eclesiastés 3:11, donde Dios ha hecho todo en su momento, y los que no somos capaces de aceptar ese tiempo, a veces ni nos damos cuenta de ellos, somos nosotros. Debemos estar atentos de entender y de aceptar ese momento, porque muchas veces, al querer adelantar los tiempos por no estar atentos a la voz de Dios frente a sus tiempos, no nos permite ver el real sentido de lo que Dios quiere para nuestra vida, y terminamos a veces haciendo daño a otros, o haciéndonos peor, haciéndonos daño a nosotros mismos y obviamente a otras personas,
porque no aprendemos a escuchar su voz. El estar atento es súper necesario en la vida de un cristiano, el estar atento a los tiempos de Dios. Sobre todo me gusta una frase muy linda que dice el pastor, y es que nosotros debemos aprender a vivir es en el tiempo de Dios, en el Kairos, no en el tiempo de nosotros. Entonces, aceptar el tiempo de Dios hace parte de un proceso de atención, de escucha y de entendimiento de que los tiempos de Dios son perfectos. Que tenemos entonces nosotros, y gracias a Dios nos ha dado esa noción de eternidad del tiempo de Dios, pero que nosotros somos quienes no ponemos atención y no los entendemos de la manera adecuada. En segunda medida, entonces encontramos que, bueno, después de que yo sé que tengo que aceptar los tiempos de Dios, debo aprender a discernir el tiempo de Dios. Bien lo dice el versículo, que el que guarda el mandamiento no va a experimentar mal. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Pero miren, discierne el tiempo. O sea que para aprender a discernir el tiempo es necesario tener que sabiduría. Bien nos decía la Patricia en la prédica que debemos depender completamente de Dios para poder discernir los tiempos. Sobre todo eso importante que es que tenemos que dejar a un lado nuestros caprichos, porque nos encaprichamos cuando realmente no tenemos discernimiento frente a lo que Dios quiere para nuestra vida, frente a lo que Dios ha determinado en su tiempo para nosotros. Dios sabe lo que quiere para nosotros. Dios sabe cómo lo quiere y en qué momento lo quiere y si estamos preparados para ello. Es necesario, aprendíamos aquí, que es necesario disfrutar de cada tiempo. A veces queremos apresurar todo. ¿Qué tal si nosotros le pidiéramos a un bebé que nace, que de una vez ya saliera de la universidad, que saliera con doctorados? Todos son procesos y mucho más en el orden de Dios. Todos son procesos y cada proceso requiere de su tiempo. Entonces, qué bonito es disfrutar de cada tiempo. Del trabajo, de la soltería, de el tiempo de descanso, porque a veces no creemos que necesitamos trabajar para sentirnos útiles, y resulta que también el descanso es necesario. La necesidad de no obsesionarse, porque entonces eso quiere decir que no sabemos esperar, y sobre todo pedir sabiduría para que el Señor nos permita atender sus tiempos y entender sus tiempos. Para mí, una de las palabras claves dentro de toda esta prédica fue la palabra alineación. Cómo nosotros debemos, conociendo sus tiempos, discerniendo sus tiempos, aprender a tener la sabiduría suficiente para alinear el tiempo eterno de Dios, que es el Kairos, con mi tiempo, Cronos, y cómo yo debo discernir que los tiempos de Dios, mis tiempos se alineen con los tiempos de Dios. Entonces, es necesario que esa alineación se dé cuando yo no me obsesiono, cuando yo aprendo a esperar, cuando yo aprendo a escuchar, cuando yo le empiezo a decir, Señor, indícame tus tiempos, que se alineen que mis tiempos se alineen con tus tiempos, Señor, para que yo comprenda lo que dice Eclesiastés, de que todo tiene su tiempo, que cada cosa que yo estoy viviendo es valiosa, que cada momento me está preparando para ese momento esperado, porque Dios es sabio, es eterno, y Él conoce mis deseos, conoce lo que espero, pero Él sabe en qué momento yo estoy preparada para ellos. Entonces pienso yo de manera particular que cada cosita que me pasa, sabiendo que Dios tiene sus momentos y sus tiempos específicos para mí,
que mientras eso ocurre, Dios me está preparando. Entonces no me obsesiono, no me preocupo, porque su tiempo, estoy en el tiempo de preparación para poder vivir el tiempo de ejecución, de acción, de vivir lo que estaba esperando. Entonces es donde entramos en el tercer tema de discernir estando en la presencia de Dios. O sea, no solamente es, obviamente, aceptar el tiempo de Dios, obviamente vivir en la sabiduría y en la alineación para estar en los tiempos de Dios, para estar alineados a los tiempos de Dios, sino que también es necesario discernir, ¿sí? Entender los tiempos, tener la sabiduría para ellos y discernir esos tiempos con el Señor estando en su presencia. Por eso es que Efesios 5, 15, 16 nos dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días como son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entonces miren que esto se equipara muy bien a lo que nos dice el video de los pastores Espíndola, porque mira que dice que debemos ser sabios, debemos ser entendidos, debemos ser sabios, debemos aún discernir, miren, entendidos, sabios y discernir. Entendidos porque debemos entender los tiempos de Dios. Sabios porque debemos aprender a alinear mis tiempos con los tiempos de Dios. ¿Y cómo logro todo eso? ¿Cómo logro todo eso? A través de buscar constantemente la presencia del Señor. Entonces por eso se hace necesario aprovechar todos los tiempos al máximo, cada tiempo. Yo soy de las que dice personalmente que los tiempos de Dios hay tiempos buenos y tiempos para aprender. Yo nunca hablo de que no hay cosas malas y buenas que vivir, no. Yo hablo que hay tiempos buenos y tiempos para aprender. Comprender siempre dentro de todo esto que muchas veces nos dedicamos más a las cosas urgentes y no a las cosas importantes. Y creo que parte de la preparación de Dios para con nuestras vidas es que nosotros aprendamos a discernir lo que es importante de lo urgente. Cuando nos llenamos de cosas urgentes, terminamos haciendo ni una cosa ni la otra. De verdad que yo sí quiero dar, para finalizar, testimonio de mi vida, porque a las malas, a las buenas, siento que Dios me ha enseñado a comprender sus tiempos. Él siempre me ha hablado, ¿sabes? En algún momento cuando yo trabajaba y buscaba como mi nombramiento como docente, el Señor me enseñó mucho a entender los tiempos, pero en el disfrute. Porque la primera vez que me nombré en zona rural. Dios sabe lo que me cuesta a mí eso. Y Él me decía en oración, me decía, cuando tú estés contenta, yo te saco de ahí. Y en el momento que ya yo disfruté todo eso, encontré el propósito, hice lo que tenía que hacer, le enseñé a los papás de Dios, ahí en zona rural, el Señor me trajo a Bogotá. El día que menos lo estaba esperando para mis tiempos, pero para los de él ya eran los tiempos porque ya yo había aprendido lo que tenía que aprender. Por eso para mí es clave que en el tiempo de Dios todos son buenos porque o es tiempo de aprendizaje o es tiempo de cumplimiento. Entonces, y pienso, por ejemplo, ahora que estoy en el tiempo de estar soltera, muchos tiempos que Dios me ha permitido vivir para aprendizaje, para actuar, para denunciar, para con mis niñas, pero yo siempre le pregunto al Señor, siempre, ¿es el tiempo o todavía no es el tiempo? Entonces, yo le doy gracias a Dios porque
siento que en mi vida Dios me ha ido preparando para entender, para ser sabia y para discernir sus tiempos, para aprenderlos a vivir siempre en aprendizaje, porque si yo aprendo, quiere decir que el tiempo de cumplimiento está cerca. Si yo estoy buscando, ¿sabes qué aprendí yo con esa experiencia particular que te contaba de la zona rural? Que cuando yo empiezo a buscar, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto rápido? Más rápido se cumple. Así. Entonces, entre más me demore yo en aprender lo que tengo que aprender para que el tiempo de cumplimiento se dé, más me demoro. Entonces yo siempre estoy como alerta, atenta, así en ese discernimiento, en ese entendimiento de los tiempos de Dios, que si eso no se ha dado porque algo tengo que aprender y empiezo a buscar qué es lo que tengo que aprender de eso. Que tengo que aprender de ese tiempo supuestamente silencioso, qué es lo que tengo que aprender. Entonces, bueno, yo le quiero dar las gracias a Dios, profe, te doy gracias porque reafirmaste muchas cosas en mi vida, me enseñaste muchas otras y comprender que voy en buen camino frente al manejo del tiempo. Sé que me falta muchísimo porque todos los días Dios nos está poniendo a aprender cosas, pero en la alegría, o sea, creo que aprendo en la alegría, cuando yo aprendo sabiendo que estoy aprendiendo porque el tiempo de cumplimiento está cerca, eso me da alegría, me da gozo, a pesar que lo que esté viviendo sea difícil. Y yo creo que el Señor Jesús finalmente comprendió que en el Getsemaní, nosotros pasamos viviendo de Getsemaní en Getsemaní hasta el cumplimiento del tiempo de Dios. Y el Señor Jesús supo esperar. Claro, uno se angustia, uno le da de todo, pero el Señor Jesús supo esperar, supo discernir, supo que eso iba a ser un momento de aprendizaje y ¡tas! La resurrección. Entonces, estoy de acuerdo en que el momento más difícil para uno, como fue para Cristo, es decir, Señor, que se haga tu voluntad. Y yo lo digo tal vez con otras palabras, Señor, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el aprendizaje de este momento? Porque necesito aprenderlo rápido para que esto fluya, Entonces, bueno, profe, muchísimas gracias. Espero que te guste mi video y que Dios te bendiga muchísimo, 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 porque de verdad que fue un momento, un tiempo de aprendizaje con tu clase para mí muy valioso. Dios te bendiga.